pues siempre se ha estudiado el comportamiento de los animales y es cierto que ellos tienen otro nivel de percepción hacia las vibraciones. Entonces ellos hacen este estudio y sí, en aquella época les ayudó a predecir un sismo. Yo creo que ya desde que me dicen, y vas a ir a tal colonia, yo digo, es una colonia que está en zona del lago, entonces empiezo a ver cómo está la estructura. Bienvenidos a su podcast Mar Adentro. El día de hoy tenemos con nosotros a Delia Iresine. Ella es analista del Servicio Sismológico Nacional. Para empezar, te quiero preguntar, ¿qué estabas haciendo la primera vez que sentiste un sismo? Ay, la primera vez, bueno, era muy pequeña y fue aquí en la ciudad. En ese entonces no teníamos el sistema de alerta sísmico y en la casa teníamos un comedor muy grande de madera. Entonces yo recuerdo que mi abuelita nos dijo, métanse debajo del comedor y fue lo primero que hicimos. Y después mi mamá, cada vez que llegaba a la primaria, además de que me persinaba, después me decía, ¿ya ubicaste tu punto de seguridad? Entonces, como ellas vivían en Guerrero, les tocaron muchos sismos, entonces sí estaban muy conscientes de lo que podía pasar, Sí. así que siempre me estaban recordando qué hacer cuando ocurría un evento. Obviamente, pues sí, impacta. Sí, y te iba a preguntar, ¿cómo se siente ser una persona común como nosotros y ya ser una experta en sismos? ¿Crees que se siente de la misma manera? O sea, cuando hay un sismo, ¿tú corres como todos o es como Ay, bueno. deténganse a sentirlo? Híjole, yo creo que aquí hay varias aristas de esta pregunta, porque por un lado, como analista, nosotros no podemos evacuar, nos tenemos que quedar en el momento en el que ocurre el sismo, porque esos segundos, minutos son muy importantes para que nosotros emitamos la información de manera rápida y que salga publicada en nuestras redes sociales y página. Entonces, inmediatamente corremos al área de monitoreo para descargar y calcular los eventos. Entonces, son de 10 a 20 minutos que nos tenemos que desconectar, que como analistas debemos de tener protocolos familiares. En mi caso yo tengo un niño de 6 años, en la escuela están muy informados y me cuesta trabajo, pero son 10 minutos que debo de desconectarme y donde ellos se comunican con mi hermano para que él acuda y bueno, ya tenemos protocolos familiares. Después de eso, bueno, ya empieza ahora sí la preocupación, pero más familiar. Por Ok. otro lado, lo he vivido también como estudiante. Me tocó llegar a la zona de réplicas y sí debo de confesar que por un lado sí es un poco emocionante, es una nueva actividad que me tocó vivir instalando los sensores, pero además sintiendo las réplicas. Claro, después de un tiempo yo ya decía, bueno, ya está aquí, que la gente Sí. ya se acostumbra, pero para mí fue impactante. Y por otro lado, la verdad es que estos sismos que han ocurrido en la Ciudad de México son parte de mis estudios cotidianos sobre la sismicidad del Valle de México. Entonces, claro, tener estos datos nos permite obtener más información sobre cómo es la estructura de la ciudad. Entonces, esa parte, por un lado, el efecto, pues sí, es fuerte para la población, pero para nosotros como sismólogos es importante para entender el comportamiento de la ciudad. Ok. ¿Y qué necesitas estudiar para especializarte en sismos? Bueno, yo soy egresada de la carrera de física de la Facultad de Ciencias y posteriormente realicé mi posgrado en Ciencias de la Tierra y ya me especialicé en el área de sismología. Pero también hay estudiantes del área de geofísica, de geología o de Ciencias de la Tierra que se han inclinado por estas áreas de sismología. Así que cualquiera de estas carreras relacionadas con el tema de Ciencias de la Tierra pueden estudiarlo y ya después dirigirse a la sismología. Ok. Y aquí también resaltar que en el sismológico no solo trabajamos de estas áreas. El sismológico está integrado por 3 áreas principales. La primera es la de los ingenieros en electrónica, mecánica, que son los ingenieros en instrumentación. Ellos son los que se encargan de instalar los sensores, de darles mantenimiento, porque también no es dejar el sensor y ya que se quede ahí. Sí. Hay que darle mantenimiento y algunos de estos sensores están ubicados en regiones muy alejadas de la Ciudad de México. Entonces, bueno, hay muchos de ellos que ni siquiera se imaginaban trabajar en el servicio y que ahora tienen la camiseta Bien superpuesta. puesto. Por otro lado, están los ingenieros en sistemas. Siempre les digo a los alumnos, a ustedes que les encantan las redes sociales y que, bueno, la verdad es que tenemos ingenieros en sistemas, en computación, que tienen que estar revisando todos los días las redes sociales para que la información salga de manera rápida y llegue pues a la mayor cantidad de población posible. Y pues también los que trabajan con la página. Y por otro lado, también los ingenieros que se encargan de que la información que recibimos es vía satelital.
Entonces, de que los satélites estén funcionando, de que la información que nos llega se esté recibiendo de manera pues rápida, porque nosotros no podemos desperdiciar ni un segundo. Y bueno, y luego ya nosotros del área de sismología. Tú te especializas en sismos de la Ciudad de México. Ciudad de México. Y ¿cómo nos puedes explicar este último evento que fue el 10 de mayo, justamente el 10 de mayo? Entonces, la gente se preguntaba mucho, es que ¿cómo puede ser un sismo con epicentro en la ciudad? ¿Cómo se sintió? Porque yo no lo sentí, yo iba en carretera. Ajá. Entonces, vi los videos cómo se mueve así la impresionante, como si hubiera sido un sismo mucho más elevado de mayor magnitud. Pero, ¿cómo nos puedes explicar que haya un epicentro en la ciudad? Ok, bueno, en realidad sismos en la ciudad siempre han ocurrido. Hasta ahora no hemos tenido un sismo de magnitud mayor a 3.5, 4, pero como el epicentro está debajo de la ciudad, entonces las ondas, bueno, para empezar, ¿qué es un sismo? Cuando se rompe la tierra, se generan ondas. Estas ondas se propagan en el interior de la tierra y algunas en la superficie de la tierra. El movimiento que nosotros sentimos son estas ondas propagándose en la superficie de la Tierra. Hay de diferentes magnitudes. Ahora, cuando se genera un sismo son áreas de ruptura, no es un punto. Generalmente en las imágenes, modelos que vemos en internet, vemos que es el foco y creemos que es un punto el que se rompe. No, son áreas de ruptura. Si tú chocas tus dos puños, vas a ver que hay zonas de contacto. Esas zonas, si yo presiono muy fuerte, se van a llegar a romper. Lo mismo pasa con la Tierra. Ahora, cuando son sismos muy grandes, de magnitud 7, 8, estamos hablando que son áreas de cientos de kilómetros, que pueden ir desde 120 por 30 kilómetros de área, para que te des una idea. Son áreas muy, muy grandes. En este caso, estos sismos son pequeños y son de algunos cuantos kilómetros lo que se está rompiendo. Pero te decía, como la fuente o el área de ruptura está debajo de nosotros, entonces se siente puede ser un brinco, pueden sentir como que chocar un camión contra sus casas, inclusive a veces se puede escuchar un ruido. Cuando estamos muy cerca del epicentro se escucha como si las rocas del suelo se estuvieran desplazando. Entonces, y bueno, después viene el sismo y es muy semejante a los sismos de gran magnitud, digo, en cuanto a la percepción, porque estos sismos de gran magnitud que hemos sentido son muy lejanos, entonces cuando se llegan a percibir aquí, pues los llegan a percibir casi con la misma intensidad que un sismo de epicentro debajo de la ciudad. Entonces, bueno, eso es muy importante para las personas diferenciarlo como sociedad. Sí, epicentro lo podemos entender entonces como el punto de ruptura. Ahí se rompió la tierra. Exacto. Y ahorita me mencionas que a veces si estamos muy cerca podemos llegar a escuchar. Hay gente que dice que su gato predijo que iba a temblar, o incluso se habla de luces que se ven en el cielo cuando va a temblar. Okay. ¿Es todo esto cierto o ya ha caído un poco en...? Bueno, es cierto que a veces cerca de la zona del epicentro se producen ciertos gases que se ionizan y se pueden ver como este tipo de luces, pero no siempre ocurre. En el caso de la Ciudad de México, con los sismos que tuvimos en septiembre del año pasado y del 2017, era un periodo de humedad, es decir, acababa de llover, se veían las nubes. Lo más probable es que haya sido el reflejo del choque de los transformadores. ¿Estás viendo eso? Allá, ve el cielo. Estos chispazos que dieron se reflejaron en la atmósfera y entonces se vieron este tipo de luces, porque estábamos muy lejos del epicentro. Entonces sí es probable que haya sido eso. ¿Y lo de los animales es verdad? Lo de los animales. Bueno, hay un estudio ahí en China, porque pues siempre se ha estudiado el comportamiento de los animales y es cierto que ellos tienen otro nivel de percepción hacia las vibraciones. Entonces ellos hacen este estudio y sí, en aquella época les ayudó a predecir un sismo, le avisaron a las personas, más que predecir, era como un sistema de alerta como el que tenemos nosotros. Entonces empezaron a comportarse de manera diferente y ellos les avisaron a la población, evacuaron y todo muy bien. Pero ¿qué crees? Unos meses después hay otro sismo, los animales no se comportaron de manera rara, diferente, y hubo miles de muertes. Entonces no es un sistema confiable, y menos en la ciudad, porque los animales pues ya están muy contaminados por el ruido ambiental. Entonces pues ya no es algo en lo que podríamos confiar. En lo que sí podemos confiar es en la alerta sísmica, siempre y cuando los sismos vengan de lejos.
De lejos. Hace unos días me comentaban que si el epicentro es en la ciudad, las alertas no suenan. Efectivamente, la alerta o el sistema de alertamiento se activa con los sensores que tenemos ubicados en la superficie, pero para que se active necesita recibir una señal. ¿Cuál es esa señal? La onda que viene de un sismo. Entonces, ¿qué es una onda? Cuando yo estoy hablando, voy a aplaudir. Voy a generar ondas de sonido que se van a propagar aquí en el cuarto. En el caso de la Tierra es lo mismo, se da una ruptura, se generan estas ondas que se van a propagar y en este caso, ¿cuál es el receptor? Aquí es el micrófono para que llegue esta información. En el caso de los sismos son sensores. Entonces se requiere de esa primera onda para que el sensor lo registre, lo mande a la central, mande esa información que va a viajar a la velocidad de la luz, que viaja mucho más rápido que la onda de un sismo. Se recibe en la central y entonces se activa la alerta de acuerdo a ciertos parámetros. Pero sí debe de haber cierta distancia. Sí. Si el sismo ocurrió debajo, las ondas sísmicas pueden viajar entre 6 kilómetros por segundo hasta 8 kilómetros por segundo. De cualquier forma, aunque no es la velocidad de la luz, son velocidades muy altas. O sea, quiere decir que de aquí al centro ya recorrió una onda en un segundo. Ajá. Entonces, bueno, evidentemente, si el sismo está aquí debajo, aunque lo detecte el sensor, ya lo detectamos nosotros como habitantes. En cambio, si el sismo está alejado, por ejemplo, los sismos que han ocurrido en Acapulco, de aquí a Acapulco hay aproximadamente 400 kilómetros de distancia. Lo registra el sensor, manda la información y se activa la alerta siempre y cuando el sismo sea de magnitud mayor a 5.5. Y bueno, a cada que hay un sismo hay gente que de verdad pierde el control. Yo he visto personas que se prefieren aventarse de su edificio que esperar y bajar, ¿no? Como es el protocolo. ¿Tú crees que los sismos deberíamos verlos con miedo o mejor prepararnos de una mejor manera? Yo creo que es algo que vamos a tener de manera cotidiana, tanto sismos cercanos como sismos lejanos y de gran magnitud. Vivimos en una ciudad que se ve afectada por estos sismos. Los sismos son parte de la naturaleza, del movimiento de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender? A estar preparados, a saber qué hacer antes, durante y después de un sismo. Hace un rato me comentaban en dónde estábamos y claro, tu primera pregunta, ¿no? Me decías, bueno, ¿tú crees que piensas de manera diferente? Yo creo que ya desde que me dicen, y vas a ir a tal colonia, yo digo, es una colonia que está en zona del lago, entonces empiezo a ver cómo está la estructura y dónde me voy a ubicar, aunque no me digan, o sea, yo ya en automático estoy, bueno, parece que esta es una de las columnas, bueno, entonces yo creo que me colocaría aquí, es un 5º piso, no voy a poder bajar, entonces no solo yo creo que todos debemos de tener esa cultura de saber qué hacer, porque no siempre vamos a estar en nuestras casas o en nuestros lugares de trabajo. Entonces, a donde sea que acudamos, al cine, les decía a los alumnos, bueno, a tramitar su pasaporte, la visa, el INE, a la fiesta. Al SAT, decían hace un rato, ¿no? Bueno, a donde sea la fiesta, sí es importante informarles a las personas más cercanas en dónde vamos a estar. Sí. Y por otro lado, saber en dónde nos vamos a ubicar, dónde están los puntos de seguridad o las rutas de evacuación. Inclusive si vamos a la playa, en algún momento vamos a ir a Acapulco, a Zihuatanejo, a Cancún, puede haber tsunamis. Después de un sismo, no todos, pero hay ocasiones que hay sismos que pueden ocasionar tsunamis. Entonces es importante ver las rutas de evacuación. Generalmente ahí es hacia zonas altas o en los hoteles hacia arriba. Entonces hay que ver estas rutas. Y alguna vez nos hablaba una doctora de La Raza, nos estuvo hablando durante varios días y nos comentaba del Hospital La Raza. Ok, ajá. Y entonces tenía mucho miedo. Ella ya había consultado a un psicólogo y entonces nos hablaba justo para informarse más acerca de los sismos. Y si bien es cierto que el miedo no se va a quitar, eso, el miedo es algo natural es una emoción que vamos a sentir, pero sí es importante enfrentarlo a través de acciones que nos permitan identificar estos protocolos, ¿no? De qué hacer en caso de que ocurra un sismo. Como dicen, ¿qué voy a hacer con mi perrito, con mi hijo o con la persona a la que estoy cuidando o yo misma? Si estoy sola, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer si estoy en el metro? Si estoy en el auto. Entonces, sí es algo con lo que debemos de tener ya esta cultura y esto va para niños, jóvenes y adultos. Una vez yo estaba en el metro
y empezó a temblar bastante duro. Ya no recuerdo dónde fue el epicentro, la magnitud, pero yo me acuerdo que toda la gente se empezaba a ir hacia la calle y nosotros estábamos en un vagón, subterráneo. Ajá. Y entonces yo les decía, quédense aquí. O sea, porque mi lógica era, pues aquí no se va a caer, ¿no? No sé, Sí. yo digo. Entonces, No. ¿qué es lo mejor que podemos hacer, por ejemplo, en el metro? En el metro. Bueno, en teoría el metro sí está preparado para este tipo de eventos y hay puntos de seguridad en caso de que ocurra un evento. El salirse, desgraciadamente, pueden haber accidentes desde que los autos van a querer circular y entonces los pueden atropellar hasta la caída de cables. Entonces, lo Ok. mejor es en donde estén ubicar los puntos de seguridad. El metro debe de tener puntos de seguridad en caso de sismo. Si es necesario evacuar, bueno, pues entonces se los indicarán también ahí las autoridades. Pero sí, salir corriendo, eso en ningún lugar. Aún, sí, a mí también me ha tocado ver a los vecinos que salen corriendo y bueno, afuera están los cables, los postes, etcétera. Sí. Entonces, sí debemos de tener estos protocolos familiares porque muchas veces los tenemos en nuestras áreas de trabajo, en las escuelas, en las empresas, pero llegamos a nuestras casas y ya nos tocó que muchos de los sismos fueron en la noche Sí. y nosotros aquí en la ciudad nos encerramos a piedra y plomo y todo. Y la verdad es que sí debemos de saber a ver dónde están las llaves, quién va a abrir, a dónde nos vamos a ubicar. Sí, ¿quién corre más rápido? También es eso. También Sí. les comentaba en alguna de las pláticas a los jóvenes de la secundaria, bueno, tal vez ustedes manejan un poco más sus emociones, pero a lo mejor sus papás no. Entonces, un miembro de la familia se puede paralizar y debemos de saber qué acciones tomar en caso de que alguna de las personas se paralice. Sí. Aquí mi recomendación es eso, ¿no? También acudir con especialistas. Si saben que tienen mucho miedo a los sismos, vayan con un especialista, un psicólogo me refiero, psiquiatra, para que les ayude a enfrentar este tipo de situaciones y sepan qué hacer, porque también paralizarse no es Sí, lo, no, es lo más no es lo conveniente. adecuado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que para todo esto requerimos también gente especializada en el tema. No lo había. Antes del 2017, los psicólogos no estaban preparados para atender las crisis nerviosas que se venían después de un sismo. Y yo creo que es algo que se requiere porque van Sí. a seguir ocurriendo estos eventos y la gente tiene miedo, lo cual es normal, pero debemos de saber qué hacer en caso de que ocurra otro evento. Ok. Y yo te quiero preguntar algo que para mí en lo personal es bastante importante. Tú eres madre también y bueno, he escuchado que los caminos de una mujer en la ciencia son bastante complicados por el sistema, por la ideología. ¿Cómo es ser científica siendo mujer y madre? Híjole. Bueno, pues yo soy madre soltera además, entonces para mí ha sido un reto porque efectivamente mi trabajo además es muy demandante porque también dependen de la actividad sísmica y por ejemplo en este momento que se incrementó también se incrementa para mí el trabajo. Entonces sobrellevar ambas partes con mi hijo, viene el sentimiento de culpa de, híjole, no le estoy dedicando tanto tiempo, pero bueno, uno encuentra el tiempo para dedicárselo, él entiende, la verdad es que me ha sorprendido, porque él tiene 6 años y de pronto les platica a las personas, es que mi mamá trabaja con los sismos y hace cosas importantes, entonces eso me llena de orgullo, pero sí es un reto, o sea, tampoco, como bien dicen, no voy a romantizar ni la maternidad, pero amo mi trabajo. Entonces, escucho de pronto a mujeres que dicen, es que yo tuve la fortuna de quedarme en casa. Para mí, híjole, tener estas dos vertientes, el poder ser mamá y trabajar en algo que me apasiona y que me encanta, me siento muy afortunada. No voy a mentir, si es mucho tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo al trabajo, mucho tiempo también a mi hijo y a veces uno se pierde de ciertas cositas de la vida, pero intento buscar también el tiempo para mí, para disfrutar también de las cosas que me gustan, de mis hobbies. Pero sí, efectivamente, es un poco complejo. Bueno, actualmente muchas de las mujeres ya no quieren ser madres, lo cual es válido, pero yo sí les diría que consideren siempre, ¿no? Si quieren ser mamás, porque también es cierto que los trabajos y el área científica requiere de mucho tiempo,
Pero si quieren, bueno, también hay soluciones y las redes de apoyo son muy importantes. Digo, para mí mi familia ha sido mi pilar, mi mamá en su momento, mi abuelita, mi hermano, la verdad es que me ayudan muchísimo. Entonces, eso, las redes de apoyo son muy importantes. Es gente que te entiende y que entienden tu pasión además. Y esto es súper importante. Las parejas, la verdad, ahí le fallo porque creo que les ha costado un poco de trabajo entenderme y los entiendo. También se requiere de tiempo para dedicarle a la pareja, pero por otro lado, para mí la sismología es mi pasión y obviamente mi hijo, pues él está por encima de todo. Entonces, a veces hay que sacrificar algunas cosas, Sí. pero bueno, al final hay que hacer lo que a uno le guste y como Sí. decían anteriormente, ¿no? El tiempo que tenemos de sobra y el tiempo que le dedicamos a nuestra vida, eso es lo importante. Y si hacemos lo que nos apasiona, de verdad que no lo vemos como algo que nos pese. Sí. Para mí llegar a mi trabajo o hablar sobre los sismos es importantísimo que las personas entiendan que es parte de la naturaleza y también hago partícipe a mi hijo. Cuando hay actividades para niños, él participa conmigo en los talleres y bueno, poco a poco también se va involucrando. No sé qué vaya a ser de su vida en un futuro, pero por lo menos por el momento Que le esté interesa la informado. ciencia. Sí, claro. Sí, la ciencia, el acercarlo a la ciencia, no solo a la sismología, a otras Sí. áreas de la ciencia, es muy importante. Sí, me da mucho gusto escucharte, porque yo también creo fielmente que además de ser madres, somos mujeres y podemos Claro. hacer cualquier cosa. O sea, además de ser mamá, yo puedo ser piloto, yo puedo ser lo que quiera y vamos a encontrar el tiempo, ¿no? Sí, el tiempo uno ve cómo le hace. Y, ay, bueno, tampoco es que me dedique el 50% de mi 24/7. vida a la sismología y el otro 50% a mi hijo, no, claro, también veo series y también me gusta maquillarme y consentirme y llegar y tomarme un helado sola también. Sí. Es algo que sí hago y voy por un café y ya, o sea, no pasa nada, pero bueno, tampoco son sacrificios para mí. Sí. Las dos cosas han sido muy bonitas, ver a mi hijo crecer, aprender y ayudarle también con la escuela. A veces, ¿qué dicen? Casa de herrero, asadón de palo, pero bueno, ahí vamos con la maternidad y obviamente en la sismología, pues bueno, tratar de compaginar ambas cosas. Sí. Pero yo se los recomiendo a las mujeres, hagan lo que les apasiona, porque sí, ser madres no significa quitarnos esa pasión por otras actividades. Me está gustando mucho todo lo que me estás contando. Para finalizar, nada más quiero preguntarte, ¿cuáles son los objetivos de la sismología en un futuro? No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, en algún futuro sí poder predecir, no sé si eso pueda llegar a ser posible, sí poder saber, mañana va a temblar, ¿no? Sálganse de sus esos edificios. Ojalá. Esperemos que sí. La sismología abarca muchas áreas. Yo esperaría que, por un lado, el comprender cómo es el interior de la Tierra, porque sabemos parte de, pero nos hace falta todavía entender más allá de cómo es el interior, cómo se mueven las placas. Ojalá algún día lleguemos a la predicción, pero mientras tanto, por lo menos en la localización, que es el área a la que yo me dedico, la verdad es que seguramente con la inteligencia artificial, dentro de un rato ya no nos van a requerir a los analistas. En 5 o 10 años yo estimo que es probable que ya lo haga un programa de computadora y a nosotros nos tocará evolucionar, ¿no? Hay cosas que definitivamente seguimos siendo necesarios, los investigadores de sismología, en nuestro caso, también los que nos dedicamos a otro tipo de investigaciones relacionadas con la sismología. Pero bueno, seguramente en un futuro sí, con la inteligencia artificial, la parte de localización ya dependerá más que nada de un software. Pero bueno, pero por ejemplo, los compañeros que se encargan de darle mantenimiento a las estaciones se sigue requiriendo, ¿no? Del personal. Así que, claro. híjole, el futuro de la sismología yo creo que se viene fuerte. Es una ciencia muy joven, tiene apenas 120 años. Entonces, vamos a ver cuál es el futuro. ¿Qué tiene por venir? Sí, exacto. Muchas cosas buenas, seguro. Claro que sí. Me dio mucho gusto platicar contigo. Gracias. Yo voy a dejar las redes de Delia y para quien quiera informarse más acerca de los sismos, qué hacer en caso de un sismo. Y pues bueno, nosotros nos vemos en un próximo episodio. Gracias.